Bueno, a ver, ahora sí. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Bien, seguimos con la sección 11.3, que es derivadas parciales, y como les adelantó Moni ayer, la de hoy, la parte de hoy apunta al cálculo. Ayer lo que hicieron fue estimar derivadas parciales a partir de tablas, y ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de las fórmulas de la función, encontrar sus derivadas parciales. ¿Sí? Y a eso van los ejercicios del 15 al 38. Bueno, empecemos por el principio. El ejercicio 15. En el ejercicio 15, la función depende de las variables x e y era, ¿cómo era? La fórmula de la función. Y a la quinta, bien. Sí, sí. Ajá.
Bien, a ver ahora. La tecnología no está cooperando conmigo. Bueno, entonces esa es la fórmula. Y lo que queremos encontrar son las derivadas primeras parciales. ¿Cuántas derivadas primeras parciales tiene f? Dos. Perfecto. O sea que lo que tenemos que calcular es la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de x, que también son funciones de dos variables. ¿Sí? En el libro deben haber visto más notaciones para esto. Si ustedes ven esto, esto lo que dice es la derivada parcial de f respecto de la variable y. Es lo mismo que escribir esto. Y la derivada parcial de f respecto de x es lo mismo que escribir esto. Da igual, son distintas notaciones para lo mismo. Y las podemos usar indistintamente. Bien, ¿cuál quieren calcular primero? ¿La de x? Bien, la de x. La yo uso siempre la otra, pero como sé que los profes usan esta, voy a tratar de mantenerme en esta notación. No es la que uso, no la uso nunca, pero bueno, vamos entonces. Cuando derivo respecto de x, nosotros en una variable siempre derivábamos respecto de la única variable que teníamos. Se llamara x, t. Acá tengo dos, pero yo voy a derivar solamente respecto de la variable que estoy nombrando. O sea, en este caso, respecto de x. Y a la otra variable la voy a tomar en el momento en el que esté derivando como una constante, como si fuese un número dentro de la fórmula. ¿Sí? ¿Esto por qué? Vieron en el video y en esta sección, en la parte anterior a los ejercicios, que derivar parcialmente, cuando uno derivaba parcialmente, estaba cortando la superficie y viendo esa derivada en ese corte que hacía. ¿Sí? Entonces, si yo estoy cortando así, estoy dejando fija una variable. Bien. Y está variando. Entonces, acá voy a hacer de cuenta, cuando derive respecto de x, voy a hacer de cuenta que esta y que esta y son constantes. ¿Sí? Entonces, derivemos. Derivo por parte. Primero derivo el primer término, la derivada de y a la quinta respecto de x. Acuérdense que ahí la estoy pensando como constante. Sí. 5, dicen en Zoom, 5 por i a la cuarta. O sea, primero lo que quiero es la derivada, quiero hacer la derivada de i a la quinta, pero respecto de x.
Ajá. Lucía y... ¿Luciana? Ajá. Luciana y Lucía son... Las dos dicen que no, que si se considera constante y a la quinta, entonces la derivada da cero. ¿Está bien? Cero. Menos, y ahora tengo que derivar 3 por x por y respecto de x. Menos 3 por uno por cero. Bien, la derivada, está bien. A ver, yo quiero, es que estoy derivando, el menos ya está, o sea, yo sé que lo puedo dejar ahí afuerita. Menos 3x por y. Pero esto lo estoy derivando respecto de x, ¿sí? Acomodémoslo un poquito. Menos 3y por x, da lo mismo, ¿no? Solamente las di vuelta. Ahora, yo les decía, bueno, la y, la y acá la estoy pensando como constante. Entonces ahora todo esto, porque el 3 también, todo esto yo lo pienso como constante. Entonces la derivada de una constante por x, ¿qué me da? Está bien lo que dijiste, la derivada de x respecto de x es uno. Entonces, la derivada de, de una constante, ¿por qué? ¿Por qué cero? Sí, pero yo te estoy diciendo la derivada de una constante por x. La derivada de una constante c por x da c. Bien, ¿y por qué acá me daría cero? ¿Quién es la constante? ¿Cómo? ¿Solo menos 3? Menos 3 sí. Menos 3 sí es la constante acá. Por la derivada de x. O sea, uno. ¿Está bien? O sea que esto es menos 3. ¿Era menos 3 por x por y la función? Espera que le voy a sacar. Ya está. No, no tiene arreglo. Bien. Ahora al revés. La derivada respecto de... Me mandé. La derivada respecto de y. Cuando hacemos la derivada, pero respecto de y, ahora lo que pensamos como constante, ¿qué va a ser? X. Bien. Entonces, la derivada, empiezo. Tengo que derivar y a la 5 respecto de y. 5 por i a la cuarta. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y menos. Y ahora, acuérdense que lo que estamos pensando como
constante es la x. Ujú. Entonces, ¿cómo queda? -3x. Igual que antes, pero con la otra variable. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Se darán cuenta que lo que hay que saber es de derivar, las reglas de derivación. ¿Sí? Bien. El que sigue. Qué molesto que es esto acá arriba. Em, 16. Oh, oh. De T, del 16. Ups. Bien. Qué bonito. Bien. Vamos con la derivada respecto de X. ¿Qué a ver, ¿qué tomo acá como constante cuando derivo respecto de X? Y entonces acá en la fórmula va a ser esto y esto, más los números, ¿no? Claramente. Bien. Entonces arrancamos. ¿Cómo va a quedar la derivada del primer término? 4 por x al cubo por la constante, diríamos, ¿no? Por y al cubo. Más 8 por 2x por y. ¿Sí? Y acá puedo hacer la cuenta. No es que sea necesario. 2 por 8, 16 x por y. Algo que sirve es por ahí agarrar y poner la constante y después por y la derivada de lo que sea que esté derivando. A mí me funciona por ahí hacer eso y no, así no me pierdo. Bien, ahora la derivada respecto de... Y dale con el... Puse la otra anotación y siempre le mando cosas. Bien, ahora respecto de y. O sea que lo que vamos a pensar como constante va a ser x y todo lo que sea número. Bien, a ver cómo quedaría eso. Ok. X cuarta por, ¿dijiste? 3y al cuadrado más por 1, que es la derivada de y respecto de y. ¿Sí? Que podemos no ponerlo.
siguen la... Vieron que esto es mecánica. Estas son polinomios, digamos. Lo que queda para derivar son todos polinomios. Vamos a ver después. Vamos con la 17. F de X y espere, T. E a la menos T. Qué gana. No. A ver, parece fea, pero no. De nuevo, queremos calcular la derivada de F respecto de X y la derivada de F respecto de T. ¿Cómo empezamos? Bien, si quiero hacer la derivada primero respecto de X, me fijo. Ahora nos fijamos porque estamos empezando. Después uno se acostumbra y es como directamente. Bien, si derivo respecto de X, entonces esto lo voy a pensar como una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que derivar? El coseno de pi por X. Pi es un número. Es como decir el coseno de 3 por X o el coseno de 5 por X. Quedaría e a la menos t por y la coseno de... no, ¿así? Sí, pero tengo que derivar el coseno. La derivada del coseno, ¿seguros? ¿Mm? Ujú, menos. A ver, vamos a sacarlo acá afuera. Tenemos que derivar coseno de pi por X. Y ustedes lo que me están diciendo es que la derivada del coseno de X es menos seno de X. El coseno y el seno no vienen solos, siempre vienen con su variable, es coseno de algo. Entonces, acá lo que yo tengo es coseno de pi por X. Esta es una composición en realidad, es una función compuesta. Entonces esto va a ser, la derivada de esto va a ser la derivada del coseno que me dijeron es menos seno de pi por X por la derivada de pi por X. Y la derivada de pi por X, ¿cuánto da?
¿Sí? Entonces uh, va a ser pi por menos seno de pi por x. Y si quieren lo dejan así o le lo acomodan un poco. Bien, ahora derivar respecto de t. Voy a poner un poco más arriba. ¿Cómo? Bien, ahora esto es lo que pienso como constante. Entonces esto sería como derivar coseno de pi por x, perdón, derivar una constante por e a la menos t, ¿sí? O sea que va a ser el coseno de pi por x por la derivada de e a la menos t. ¿Cuál es la derivada de e a la menos t? Menos c a la menos t, ¿sí? Es hasta más simple que derivar como si todo tuviera la misma variable, porque si todo fuera x, sería la derivada de un producto. Por eso guarda acá, ¿sí? Un error común es derivar como si todo fuera una sola variable. Entonces hacen la derivada del producto o hacen la derivada de las dos partes. Bien, ¿este cuál era? ¿El 17? Vamos con el 18. El 18, ujú, x t es raíz de x por logaritmo natural de t. A ver, esta la hacen ustedes solos. Los espero.
Porque estábamos derivando respecto de x. Sí, si vos estás derivando y a la quinta respecto de x, estás derivando una constante respecto de x. Entonces la derivada de una constante da cero. Por eso lo dejamos y a la x, porque su derivada da cero. Espera, espera, así lo vemos. En el 15 vos decís acá. Bien, acá, a ver, está bien esta pregunta. Acá nosotros estábamos derivando respecto de x. Entonces, esta y a la quinta de acá las estoy pensando como si fuera un número, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a derivar el número respecto de x da cero, no da el mismo número. Ajá. A ver, repasemos las reglas de derivación. Repaso, repaso. Está bien, a ver, repito la pregunta para que los que están en Zoom y no la escucharon. Ella está preguntando, ¿por qué? Si estamos aún pensando siempre ahí como constante, porque estamos derivando respecto de x, en este ejercicio, el 15, acá dio cero, sin embargo acá el i cubo se queda. ¿Sí? Esa es la pregunta. Bien, entonces, a ver, recordemos de la derivada de una sola variable. La derivada de una constante c por una función f, ¿cuánto da la derivada de c, constante c, por una función f? C, c por la derivada de f. Por ejemplo, 2 por x al cubo. Yo ahí tengo que derivar una constante por x al cubo. Esto va a ser la constante por la derivada de x al cubo, que es 3 por x al cuadrado. ¿Está bien? Esto es constante y esta es la derivada de x al cubo. ¿Sí? Entonces después en el verso a nosotros nos queda la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, lo primero que uno ve en una tabla de integrales de derivadas, es que la derivada de una constante, ¿cuánto da? Díganlo con seguridad. De última se equivocan muy seguros. Cero. Miren que, o sea, si mienten con seguridad, yo hasta les creo. Así que, bien, cero. Pero la derivada de la constante sola, o sea, si yo tuviera que derivar 5, exactamente. Acá estamos como si estuviera en este caso. Pero acá estamos como si estuviéramos en este caso. ¿Está bien? Por eso es que acá da cero y acá se queda pegada
Porque estoy haciendo constante y al cubo por la derivada de x a la cuarta. Por eso yo les decía que para mí es más fácil poner todo lo que es constante primero, porque yo estoy pensando, constante por función, listo. Escribo lo que es constante, que acá sería y al cubo, por la derivada de x a la 4, que es 4x cubo. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es constante por función, derivando constante por función. ¿Está? Bien. Qué bueno que aclaramos eso porque eso es fundamental. ¿Y cómo van con esta? ¿Cuánto les dio? ¿Cómo? Espérame que... F... La, la que quieras. Primero hiciste la derivada de f respecto de t. Ok, bueno, dale. Si derivo respecto de t, ¿qué es lo que voy a pensar como constante? La x, o sea, la raíz de x también. O sea que ahora estoy en la misma que antes, ¿no? Constante por función. Bien. La raíz de x por... ¿Todos de acuerdo? Bien. Bien. A ver qué habían propuesto. Un- a ver, Lucía de Zoom dice un medio. A ver, sí. Ajá. ¿Qué dice el resto? Em, ajá. Eso está muy bien. No te entiendo qué es lo que hiciste. ¿Cómo hiciste? Bueno, uno, así. Ah, así. Ajá. ¿Y, y es lo mismo eso? O sea, eso por logaritmo de t, ¿no? Supongo. Es lo mismo, ¿no? Porque x a la menos un medio es uno sobre raíz de x. Entonces es lo mismo. Es más, logaritmo de t sobre 2 raíz de x. Y listo. ¿Sí? Es reacomodar lo que ya estaba. Bien. Lo importante es ver que es lo mismo. Ay, me encantó esto.
Bien. ¿Cuál otro? Ah, acuérdense que los impares están las soluciones en el apéndice. Digo, cuando estén... Las soluciones están en el capítulo que se llama apéndice y es lo último, creo que está en del apéndice. Ah, puede ser. Bueno, igual ahora vamos a ver cómo hacerse de la solución. Y creo que ustedes ya lo saben igual. A ver, apéndice. Sí, ya estoy, ya estoy. Eh, Esto es capítulo 11, sección 3. Ah, no están viendo el libro. No, sí está el 15, el 17, el 19. No, ahí está. No, mira, acá empieza la 11.3, ¿sí? 1, 3, 5, 7, 9. Y esto está por columnas. 11, 13, 15, 17, 19. Después, cuando terminás esta columna, empezás en la otra. Pero están. Miren, esta es la que hicimos primero. Bien. Em, Vamos con otra. A ver, el 19. El 19. Esto es Z igual a... ¿Me dictan? Todo eso elevado a la 10. Bien. Entonces acá lo que queremos hacer es derivar Z respecto de X y Z respecto de Y. Esto es lo mismo que tener f de x, y, ¿no? Acuérdense, creo que yo lo escribí la otra vez. Z es función de x y de y. O sea que vamos a hacer la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y.
¿Derivadas? ¿O no? ¿Tiene alguna pregunta? A ver. Ok. A ver, contame. Bien, vos estás pensando que esta es una función compuesta. Es algo elevado a la 10. Bien, entonces lo estás... Eh, Buenos días, profe Mónica. Joder. Bueno, pero eso... Bien, perfecto. Bien. Por la derivada, yo estoy repitiendo para que en Zoom te... Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿respecto de quién? De X. Ajá, ajá. Ya está. ¿El resto qué piensa? Que van a contratarla. Ella lo que dijo es, bueno, esto es una función, la puedo pensar como una función compuesta, es una función compuesta. Tiene 2x más 3y elevado a la 10. Entonces lo va a derivar como si tuviera x a la 10. Pero esa x es una función. ¿Está bien? Sí, me dio lo mismo, dice Lucía. Perfecto. Si a dos le dio lo mismo, porque está bien. Bien, en la otra sería lo mismo, o sea, por eso. A ver, acá Moni pregunta, ¿cuáles son las dos funciones que están en esa composición que está pensando Luciana? Bien, ¿qué es el algo elevado a la 10? 2x más 3y. O sea, esta es una función... Ah, ok, f. Yo voy- Esa es eso es una función que depende de dos variables. Pongámosle f. Y la otra de más afuera, que sería eso. Bien. Algo. Y algo es esto. Este es el algo elevado a la 10. O sea, en realidad es f elevada a la 10. ¿Sí? Ese algo es 2x más 3y que lo llamamos f. O sea que la función va a ser f
elevado a la 10 o G de F. Ujú. Buen día Zoom. Claro, el efecto de G, por eso le pusimos algo, no, no es nada matemático ni prolijo, la sugerencia fue medio igual la de la palabra algo. Pero, ¿qué es lo que hace la función G? La función G eleva a la 10, ¿sí? Ese es el efecto de la función G. Lo que tome, lo que encuentre, lo eleva a la 10. ¿Sí? Por eso la función z, la original, es g de f. ¿Está bien? La función g, ¿a quién encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra en el camino? A f. F es 2x más 3y. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Lo eleva a la 10. ¿Está? Pasa que lo que pasa es que esto, o sea, que eso está en Z, porque está haciendo Z. Pero o sea, la idea es que ustedes lo piensen igual que pensaban en una variable. En los, con las composiciones es esto que dice Mónica, el efecto. Entonces, ¿qué hace la función que está más afuera? Eleva a la 10, le suma algo, lo divide por algo, le aplica el logaritmo, qué sé yo. Pero le hace algo a la función que está dentro. ¿Sí? Bien. Y si quisieran esto lo pueden acomodar un poquito, si quisieran. Allá hay alguien que me parece que le va a gustar más a todo acomodado, ¿no? Que se esconde detrás de un peluche y con gorra. Entonces esto, sí, em, yo ya hice la de tirarme el café. Esto es lo mismo que 20 por 2x más 3y a la 9. Y esto será 30 por 2x más 3y a la 9. Y si van a la sección del apéndice, eso debería decir la solución.
Bueno, vamos con otro problema. ¿Cuál sin el del cociente? ¿Dice F o dice I o Z? 21. ¿Ese es el cociente? F de X y dice. X menos Y sobre X más Y. Bien, ¿cuál es la operación principal ahí, en esa expresión? Una división. Por lo tanto, para poder derivar, van a tener que aplicar la regla del cociente. ¿La tienen presente? Si no, a mano. Y otra vez, como les explicó la profe Sin, derivamos respecto de una variable, entonces se piensa como una función de una variable, la otra se mantiene constante. Bueno, empezamos con la derivada parcial de f respecto de, díganme, de x. Bueno, ahí vamos. A veces ponemos esto, a veces no lo ponemos, pero es bueno que recuerden la notación de punto porque en algunos problemas, no sé si los tenemos seleccionados, piden evaluar la función en un punto. No es este el ejercicio. Si vamos a hacer la derivada parcial respecto de x a la y, hay que pensarla como una constante. Bien, bueno, ahí vamos. Regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? Bien. ¿Qué nombre le pondrías, Luciana? H. Así somos originales. Bien. Acá al costadito lo dejamos escrito. Eso sería la derivada de g sobre h. Ahora estamos pensándolo como una función en una variable porque estamos derivando respecto de x. La regla del cociente que dice derivada de g por h menos, no más, no más, en la fórmula es menos g por derivada de h por h sobre h elevado al cuadrado. No me gusta. Ahí. Bueno, ahí va. La derivada de g, pero la derivada de g respecto de x. Esta es g. La derivada de x respecto de x, 1. La derivada de y respecto de x, 0, porque lo estamos pensando como una constante. Así que acá va un 1 por h, o sea, x más y, menos el menos de la fórmula. La derivada de h respecto de x. Ah, es lo mismo. Está bien, pero esto es conmutativo, ¿sí? Así que acá sería lo mismo. Ponemos g, ¿está bien? Acá lo que me están diciendo es que primero va g. Sí, por la forma en que lo escribimos, pero da lo mismo si lo ponemos antes o después porque acá el producto es conmutativo. ¿Sí? Es más, yo lo voy a cambiar porque a mí no me gusta. Yo primero derivo y después multiplico. Acá.
Yo sí. Esto era la derivada del denominador por el numerador como está. Bien, la derivada de h respecto de x. ¿Cuánto vale? 1 por g sin derivar. ¿Cómo? Ah, h escuché por ahí. Bien, sobre h elevado al cuadrado. O sea, x más y elevado al cuadrado. Ya está, ya tenemos la derivada primera. Si queremos, podemos seguir trabajando porque probablemente si vamos ahora a la respuesta del libro no coincida con eso. Es más que seguro que no coincida con eso. Y esto no quiere decir que hayamos derivado mal. En el libro seguramente, qué sé yo, debe decir 2x sobre todo eso elevado al cuadrado. ¿Pueden chequear la respuesta del libro? Es un ejercicio impar, así que tiene respuesta. Bien, 2i sobre x más y al cuadrado. A ver, ¿y de dónde sale ese 2i? ¿Tenemos 2i sobre x más y al cuadrado? No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dame un segundo así les cuento a Zoom. Acá Luciana en aula 300 dice que hagamos algunas operaciones en el numerador. ¿Sí? Por ejemplo, ella dice, este 1 que está multiplicando, ¿sí? Si fuese otra cosa, hacemos distributiva. Pero como es un 1 por x más y, ¿cuánto me da? X más y, cualquier cosa multiplicada por 1 me da cualquier cosa. Hoy estoy con algo y cualquier cosa. Bien, entonces me queda x más y, y acá fíjense, tengo menos y entre paréntesis x menos y. Bueno, acá sí, hay que ser cuidadoso con la distributiva. Menos 1 por x menos x menos 1 por menos y más y, todo esto sobre x más y, todo elevado al cuadrado. Y ahora se cancelan las x y se suman las y. ¿Bien? Y esto me da 2y, no 2x como había dicho yo. Menos mal que hicimos la cuenta sobre x más y al cuadrado. Claro. Y por ahí puede ser que yo me entusiasme y estoy trabajando, ¿sí? Y estoy haciendo las cuentas a mano como ahora y me entusiasmo y digo, ah, y ya que estoy, sigo, pero no me spoilees, Luciana, porque yo todavía no terminé. Ahora lo aclaramos. Y digo, ah, tengo x más y elevado al cuadrado, así que hago x al cuadrado más y al cuadrado. Calma, Luciana. ¿Y qué pasó ahí? Y en realidad no se puede hacer esa distributiva, me dice Luciana, pero yo lo escribo, vamos a aclarar. No,
¿Está bien? Porque, ¿cuál es ese paso? Acá dice Luciana en aula 300. No, no se puede esto elevado al cuadrado. No es lo mismo que hacer cada una de esas cosas al cuadrado. Por eso le dije a la compañera, cuando yo estaba escribiendo, dice, ahí tenés que hacer cuadrado de binomio. Sí, eso es lo que hay que hacer, pero yo no quería que contarlo de entrada. ¿Está bien? Entonces, conclusión para eso. La respuesta la dejamos acá, en esta. ¿Está? Con eso alcanza. Pero si yo quisiese, no es necesario, lo repito, no es necesario, solo advierto que a veces avanzan en las respuestas y hacen y aparecen cosas de este tipo que no son correctas. Sí, vos te reís, pero aparecen muchas. Entonces, si voy a hacer esto de trabajar con el cuadrado del denominador, que lo voy a repetir, no es necesario. O hago cuadrado de binomio o hago x más y multiplicado por x más y con todas las distributivas. ¿Está? Bueno, voy a borrar esto, lo último que no era correcto, para que quede solo la respuesta. No, no, tanto entusiasmo no tenía. ¿Lo pide? Porque es un choque. No, mucho choclo, no se hace. Bien, vamos por la derivada. ¿Pide las dos derivadas primeras? Bien, vamos entonces por la derivada respecto de y. La derivada parcial de la función f, pero ahora respecto de y en el punto xy. Bien, ahora también regla del cociente, pero la que se mantiene constante es la x. Derivada de g respecto de y. La derivada de x es cero y la derivada de menos y respecto de y menos uno. ¿Nos siguen hasta ahí? ¿Sí? Menos uno. Por la función h. Menos la derivada de h respecto de y. ¿Cuánto vale? Uno, ¿no? La derivada de x respecto de y, cero. La derivada de y respecto de y, uno. Este menos, aclaramos, ese menos es el que viene de la fórmula. Por la función g sin derivar. ¿Qué más? En el denominador, dice Julieta, sería x más y todo elevado al cuadrado. Y bueno, otra vez hacemos la cuentita arriba en el numerador para achicar la expresión. Tenemos, díganme a ver, ¿sí? ¿Qué dicen? Menos 2x dicen en sum sobre x más y al cuadrado. Bueno, verifiquemos si eso es cierto. Numerador, ¿qué me queda en el numerador? Saquemos los paréntesis. Menos x menos y, claro, porque acá tenemos menos 1 por x, o sea, menos x, y menos 1 por menos y más y. Todo esto sobre x más y, todo al cuadrado. ¿Qué cancelamos ahí? ¿Qué cancelamos? La sí, muy bien. Entonces queda. Cancelo este con este y menos x menos 2x sobre x más y
al cuadrado. Vamos a agregarle un inciso que no está en el libro, que lo vamos a agregar nosotros acá en la clase. Supónganse que nos hubiesen pedido la derivada parcial de f respecto de x en el punto, qué sé yo, 1 o 2, aquí, en el punto 1 o 2. Fíjense que hasta ahora, cuando nosotros estuvimos trabajando, obtuvimos como una cosa genérica para las derivadas parciales que depende de x y depende de y. Pero a mí ahora me piden la derivada parcial en el punto 1, 2. Bueno, ¿qué debería ser? A ver, la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 2. A ver, vamos por partes. Luciana dice en aula 300 aplicar de la misma manera, que sería aplicar de la misma manera y reemplazar. Y por allá tu nombre, Eliana, Yara, sorda. ¿Se usa la misma fórmula del cociente? Sí, podría ser. A ver qué contestan en Zoom. Ahí está. Y luego se deriva la X. Ay, reemplazar la Y por el 2. Bien. Y para, Luciana, déjame terminar. Dicen en Zoom, reemplazar la I por el 2 y luego se deriva la X. Y acá Luciana está ansiosa y quiere contar, a ver. Que es parecido a lo que dicen en Zoom. Mantengo la I fija con el 2 y derivo respecto de X. Capaz, la verdad yo no probé todas esas cosas. Hay un caminito directo. Ustedes tengan en cuenta que nosotros ya hicimos todo esto. Supónganse que fuesen tres incisos. Esperen, me dan un segundito. Supónganse que el inciso A no es no es exactamente el del libro. Vamos a ponerle que el inciso A me pide la derivada de f respecto de y en un punto xy. Después me pide la derivada parcial de f respecto de y en un punto xy. Y después me pide la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 2. Y yo ya hice el A y el B. Reemplazar. Ahí está. Bueno, voy a tratar de repetirlo. No sé si me va a salir igual, ¿tá? Pero lo que dice Luciana. Si yo ya tengo el inciso A que calculaba la derivada parcial de f respecto de x, porque ya la tengo, ya la hice, es esta. Esta es la derivada parcial de f respecto de x, pero esto es para cualquier punto xy, para el que se me ocurra. Entonces yo uso eso, la voy a escribir acá. Por el inciso A, la derivada parcial de f respecto de x dice que es igual a 2i sobre x más i todo al cuadrado, pero esto vale para cualquier punto xy, cualquiera. Ahora no es cualquiera el inciso C. ¿Cuál es en particular para el inciso C?
Claro, para X vale 1, para Y vale 2. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 2 va a resultar, como decía acá la compañera en el aula 300, de reemplazar la y por 2 y la x por 1. 2 por 2 sobre 1 más 2 todo elevado al cuadrado. Entonces, ahora la respuesta no va a ser una expresión que dependa de x y de y, sino que va a ser un resultado numérico, un número. 2 por 2, 4, y en el denominador tenemos 1 más 2, 3, elevado al cuadrado, 9. ¿Está bien? Y ahí estamos. Como debería, no. Si me hubieses preguntado, ¿se podría aplicar la propiedad del cuadrado binomio? Te respondería, sí, se podría. ¿Se debería? No, no es necesario. ¿Está? De hecho, yo no la haría. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en una situación de examen hecho a mano, el tiempo cuenta. Y entonces uno va a insumir tiempo en resolver algo que no le aporta nada al ejercicio. Sí, por ahí, en este tipo de cosas, sí está bien que hagamos un poquito de simplificación simplificación en el sentido de hacer más fácil la expresión. Esto de, como acá, que cancelamos, sí, para hacerla un poco más chica la expresión. Bueno, sí. Con respecto a esto de si seguir desarrollando el cuadrado u otras cosas, fíjense lo rápido que hicieron la cuenta al evaluar en el punto. Si ustedes hubiesen hecho el cuadrado de binomio, iban a tener que hacer x al cuadrado más 2 por x, o sea, 1 al cuadrado más 2 por 1 por 2 más 2 al cuadrado. Tengo que hacer más cuentas. Entonces, si yo tengo la expresión factorizada, después se sumo, elevo al cuadrado. Es más fácil manipular esta expresión que nos quedó que la otra si yo tengo que reemplazar en el punto a mano. Si lo estoy haciendo con una computadora, da igual, pero a mano es más fácil así. Y también tengo menos riesgo de equivocarme. ¿Sí? Valor que se dio. Si el valor 4 sobre 9 es el valor de z en ese punto. Pregunta Micaela. Sí. A ver, ¿quién es Z? Digamos, no está mal, pero a ver, la función derivada parcial de f respecto de x es una función de dos variables. Por lo tanto, si yo la evalúo en el punto 1, 2, me está dando la altura. ¿Está bien? Sí, bien. Pero ¿se acuerdan el otro día que yo les dije cuando estábamos mirando las curvas de nivel, que ese punto 1, 2, yo lo miraba sobre el piso? ¿Sí? La derivada de f respecto de x, como es una función de dos variables, estaría dibujada acá en el espacio.
Acá en el medio del aula. El punto 1, 2 está en el piso. Evaluar esa función derivada en el punto 1, 2 me va a dar la altura, o sea, en z, pero de la derivada, no de la función. ¿Está bien? Por eso decía yo, está mal, pero no tan mal. ¿Sí? ¿Qué es Z? El de a ver, el valor de Z, estamos suponiendo que Z es f de x, y, ¿no? ¿Querés que te dé el micrófono? Bien, Z sería f de 1, 2. Y yo soy la estudiante que te va dictando. Bien, entonces acá es lo mismo que hicimos antes, pero reemplazamos el 1, 2 ¿en qué? No te escucho. En X y Y, pero ¿de quién? De F, bien. O sea, 1 menos 2, ahora 1 más 2. Bien. O sea, Z, el valor de Z es menos un tercio en el punto 1, 2. ¿Está bien? Que sería a lo que yo les decía antes. Si la F, el gráfico de la F está acá en el espacio, yo digo acá en el espacio y no me van a ver, teníamos el piso, teníamos X, teníamos Y y Z. Y el 1, 2 está en el piso. Entonces, si yo estuviera parada ahí y tengo la superficie por acá, es horrible esa superficie. Tengo esa. Tendría que, para buscar Z, estoy parada en el 1, 2. Para buscar Z, tendría que mirar para abajo, porque es menos un tercio. ¿Está bien? O sea que el gráfico de esa cosa pasaría por allá abajo. ¿Lo quiere? Claro, en el techo de. Sí. No, para. eh, Dibújenla y van a ver lo que es eso. Bueno, a ver, de paso, y aprovechando la pregunta de Zoom, si eso es Z, el 4 novenos. 4 novenos es la derivada parcial de f respecto de x. En las clases anteriores estuvieron, incluso ayer, estuvimos pensando la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la derivada parcial de f respecto de x, decimos dejamos ahí constante. Geométricamente, ¿qué quiere decir dejar ahí constante? Por ejemplo, ahí, en la derivada parcial de f respecto de x en el 1, 2. Es cierto que el y queda constante, pero ¿qué es y igual a 2? Si yo lo pienso en el espacio en tres dimensiones, ¿qué es y igual a 2? No exactamente. Estamos haciendo la previa, ahora en un ratito lo vamos a ver en un dibujo.
Sería la coordenada si yo lo pienso en un punto, pero son muchos puntos. Jessy, ¿quién corta la gráfica en ese punto? ¿Y a la gráfica de qué? Ahí ustedes tienen una función que es x menos y sobre x más y, que si las dibujan les va a dar una superficie en R3. Y es cierto que va a cortar la gráfica. Mi pregunta es, ¿quién corta la gráfica? ¿Qué cosa? Lo que estoy preguntando es cómo se piensa el i igual a 2. En un punto sí, sería la coordenada de un punto, pero para todos los puntos el i vale 2, pero para todos los puntos el i es fijo y vale 2. Pero todos los puntos, ¿qué forma eso? Si llego todos los puntos. Es como una hoja de papel. ¿Quién contestó? Iván. Exacto, Iván. Es como una hoja de papel. Es como si yo atravesara esa superficie con una hoja de papel que pasa por i igual a 2. Y esa hoja de papel, si la agrandamos y la proyectamos, tiene nombre. ¿Cómo se llama? La idea geométrica es como una hoja de papel, tal cual. En nuestra cabeza esa debería ser la representación. Y tiene nombre. ¿Cómo se llama? El i igual a 2. Empieza con P, sigue con L, P, después de la L viene una vocal, un plano. Sí, Miranda, es un plano que va a ser paralelo a otro que va a pasar por I igual a 2. Cuando ustedes corten la superficie con ese plano, la intersección de esa superficie con el plano les va a dar una curva. Y esa curva es una curva que depende de la variable x. Esto que estoy contando está en el video. En el video que dice derivadas parciales, que habla de las secciones 1, 11.1, 11.2 y 11.3. Todo esto que estoy contando, ¿está bien? Y si yo en esa curva que depende de x, me paro en x igual a 1 y trazo la recta tangente, esa recta tangente va a tener una pendiente, ya que no adivinan cuánto va a valer la pendiente de este ejercicio, no de cualquier. ¿Cuánto les parece que puede valer la recta tangente, la pendiente de la recta tangente? No, no es el promedio, lo terminamos de calcular acá. Esto que está acá, esa es la pendiente. Este es el valor que toma la función, el z, este es el valor de z. Ay, perdón, señalé mal. Este es el valor de z que toma en la función, y cuando yo hago toda esa cosa que ahora vamos a mostrar geométricamente, de hacer la superficie, de cortar con el plano igual a 2, encontrar la intersección, pararme en el punto 1, 2, trazo la recta tangente va a tener pendiente 4/9. ¿Sí? Eso es la derivada parcial de f respecto de x. Ahí la profesín les va a mostrar en el dibujito. Es más sencillo de ver en un dibujo que contarlo en palabras. Bien, a ver. Bueno, ahí tenemos la vista 3D. Acuérdense, tienen bueno, esto a veces los colores cambian, pero el eje rojo
es el eje X, el verde es el Y, el azul es el Z. ¿Sí? O sea, si yo me pongo así, es como les decía el otro día, si estuviera pegada en el piso mirando hacia abajo. Y así al revés. Bien. Esta es el gráfico de la F. ¿Sí? De la F. Ahora, si yo derivo la F respecto de X, me da esto. Fíjense en la fórmula. GeoGebra sí hizo el cuadrado de binomio. Esa es la derivada que nos dio a nosotros, derivando a mano. Ahora les digo cómo la hago. Estamos mirando los gráficos. Después les muestro cómo hago para hacer la cuenta. Bien. Entonces, esto que se ve medio anaranjado es el gráfico de la derivada parcial de f respecto de x. ¿Sí? Ahora, si yo fijo y igual a 2, igual a 2, lo que me queda es esto. ¿Sí? Si yo rebano ese gráfico, lo rebano, lo que me queda es la curva, que es el gráfico de esta función g. O sea, ahora estamos pensándola como de una variable. Y depende de qué, que es lo último que dijo Mónica antes de darme el micrófono. ¿Sí? Y ahora, ese número que ustedes estaban calculando ahí, que era la pendiente de la recta tangente al gráfico de algo, es la pendiente de la recta tangente al gráfico ese que están viendo en pantalla. En el punto, no me acuerdo, 1, 2. ¿Sí? Es raro de imaginárselo, pero tiene como todo el sentido del mundo en realidad. Porque ustedes separan, al principio habíamos dicho, bueno, cuando yo pienso, cuando estoy derivando respecto de X y pienso Y como variable, era como que estaba rebanando y me paro, ahora ya me muevo para atrás y para adelante nada más. Mientras antes me estaba moviendo por todo el espacio. ¿Está bien? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Lo que pasa es que en el video es más bonito porque es una cosita así bonita que uno cuando corta verticalmente o corta, se ve todo precioso. Acá, bueno, vieron las vueltas que da esto. Ah, que es una cosita. Por eso yo decía recién cuando estaba pensando que miraba para abajo, me estaba imaginando esto, porque uno ya se imagina las cosas que va a ver cuando ve las fórmulas. ¿Sí? Fíjense, esta no es esta. Fíjense que, no sé cómo mostrarles, pero eso que se ve acá no se intersecta con el gráfico de la F, solamente quedan esas partes de ahí. Que en el gráfico que se muestra en el libro o en el video, corta, rebana como si estuviéramos cortando una horma de queso. Pero sí, sí, sí. Em, para responder a Zoom y para que se vayan con una herramienta más, vamos a chequear una de las que hice. La que querías hacer vos que me dijiste, esa no la vamos a hacer. ¿Cuál era? La 20. 21. 20. Bien.
Vamos a hacer el 20, pero con GeoGebra. Dictame la fórmula del 20. ¿Vieron que esto está complicado, no? Pero tiene todo el sentido. ¿Cómo es el gráfico de tangente de X en una variable? ¿Se acuerdan cómo es? No, no, no. Acá me están haciendo como sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esa es. La que ven en la vista gráfica es el gráfico de tangente de X en una variable. Eso es una variable. Acá tenemos tangente de X por Y en la vista 3D. Es un montón. Pero bueno, no importa el gráfico. O sea, no podemos ver nada, pero imagínense, esto es hermoso. Vamos a hacer la cuenta. Olvídense del gráfico por un rato. No, se los voy a sacar porque si no, no se van a olvidar. Bien, para... Es lo mismo. Lo que pasa es que lo mío está haciendo... se está pixelando. A ver, vamos a hacerlo. De nuevo. Eh, bueno, es lo mismo, pero es lo mismo, pero distinto. Es la misma cosa. Bien. Esa es la fórmula de la f. Para calcular la derivada parcial de f respecto de x, esto no es necesario, pero yo le voy a poner nombre a todo. O sea, yo lo que quiero calcular es la derivada parcial de f respecto de x. Así que le pongo ese nombre. Para eso escribo derivada y voy a derivar respecto de una variable. Entonces el comando que necesito es derivada función variable. Función que pongo f. Por eso yo digo nombremos las cosas, porque si no tengo que poner tangente o la fórmula que sea. Entonces voy a derivar f respecto de qué variable. X. Le doy enter. Y esa es la derivada parcial de la función f respecto de la variable x. Ahora, respecto de y, ¿qué voy a poner? F, ujú, variable y. Y esa es la fórmula. Y lo que hicieron con Mónica recién de evaluar en un punto, supónganse que ahora lo que yo quiero es, no sé, supónganse que quiero hacer f de 1, 3. Y después quiero hacer la derivada de f respecto de x en el 1, 3. ¿Sí? Que es lo que hicieron hace un rato. Para calcular f de 1, 3,
Voy a hacer lo mismo que hacía antes con una variable, escribir f de y el punto. 1, 3. Y lo que me está devolviendo GeoGebra es un número, redondeado a dos cifras decimales, porque es lo que yo le puse. ¿Eh? O sea que esto es aproximadamente o igual a menos 0,14. Y ahora, si quiero calcular la derivada de f respecto de x en el punto 1,3, en vez de escribir f, como hice recién, le voy a poner el nombre que yo le di a la función, que fue f sub x. Si ustedes no le ponen nombre, GeoGebra va a decir, la primera es la función A, la segunda es la función B, la tercera es la función C. Así que, si ustedes se acuerdan cuál es cuál, como yo no, le pongo nombre. Bueno, o sea, uno hace lo que puede. Bien, puse la función f sub x, que es como yo nombré a la derivada respecto de x, en el punto 1,3 y me devolvió 3, ups, 3,06 y eso está redondeado a dos cifras decimales. ¿Por qué les digo que está redondeado a dos cifras decimales con tanta seguridad? Porque yo lo pongo a propósito para que siempre me redondee ahí y si no, le pongo más y me da más. ¿Está bien? Bien. Entonces esto en realidad no son iguales, son aproximaciones. ¿Ah? Y entonces, pueden usar GeoGebra para chequear los ejercicios pares que hicimos, que no están los resultados en el libro, como también para hacer las cuentas cuando la verdad que son medio engorrosas y uno dice, no, qué fiaca, ya sé cómo se hace. Lo hago directamente con el GeoGebra. ¿Está? Bien. Cerramos con la asistencia y, quiero dejar de compartir. Jessy les va a poner la asistencia y ya está. Una vez que escanean o ponen, registran su asistencia, se pueden retirar tranquilos y tener un buen fin de semana y resto de viernes.